Hoy nos situamos el sábado 19 de septiembre del 2020. Tenemos el gusto de que el conversatorio nos acompañe el maestro Ashanti Ajayacat II García. Leeré un poco de su reseña curricular. El maestro es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Realizó estudios de especialidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del grupo académico Naturaleza, Derecho y Sociedad, inscrito como cuerpo de investigación consolidado ante CONACYT, y se ha dedicado principalmente a las líneas de investigación de derechos indígenas, derechos humanos y sistemas normativos internos. Ha publicado diversos artículos de investigación sobre grupos indígenas y ha sido ponente en diversos foros interdisciplinarios sobre derechos humanos y grupos vulnerables. Actualmente es doctorante en la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, a manera de introducción a nuestro conversatorio titulado Derecho indígena y sistemas internos, normativos internos, les comento que el Estado pluricultural de derecho en el sistema jurídico mexicano obtiene sustento del artículo 2 constitucional, en donde se reconoce una composición pluricultural, así como la coexistencia de muchos sistemas jurídicos reconocidos constitucionalmente como sistemas normativos internos. Dichos sistemas, más allá del tipo jurídico, ya que implican normatividad desde lo social, cultural y político. El derecho indígena mexicano es un área del derecho poco explorada en comparación con otras áreas, y menos aún son los diversos sistemas normativos que coexisten junto al sistema jurídico mexicano. Sin más, les comento, el conversatorio tendrá una duración de 1 hora. Podrán realizar preguntas durante su desarrollo, ya sea en el chat, o al final reservaremos 15 minutos para preguntas con micrófono. Adelante, maestro, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es el derecho indígena, cómo se concibe y cuáles son los sistemas internos, normativos internos de México. Vamos a analizar un poco las cuestiones del contexto en la actualidad sobre los grupos indígenas. Vamos a identificar cuáles son los sujetos constitucionales de derecho indígena y vamos a hablar un poquito de manera informal sobre lo que constituye el derecho indígena mexicano y qué no se debe entender por derecho indígena. ¿Sí? Me permití hacer una diapositiva, una presentación. Por favor, José, indícame si es visible. Sí. Muchas gracias. Sí, vamos a tratar 2 temas, el derecho indígena y los sistemas normativos internos. Claramente vamos a aterrizarlos en México, pero me gustaría hacer una analogía entre las diferencias de lo que representa el derecho indígena y lo que representan los sistemas normativos internos en México. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer a través de 5 puntos: del contexto en la actualidad indígena, de una cronología jurídica para entender cómo llegamos a los sistemas normativos internos de México, vamos a hablar de los sujetos constitucionales, vamos a hablar de la lengua del derecho y finalmente vamos a terminar con los sistemas normativos internos. Si revisan la diapositiva, nos damos cuenta que en América existen alrededor, aproximadamente en el 2015, 39 millones de personas que son consideradas indígenas, mientras que en Europa son 250,000. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre el continente americano y el europeo. Por lo tanto, en Asia también vemos que hay la mayor población indígena de todos los continentes. América Latina siempre ha sido el laboratorio político de Europa y en materia de diversidad pues no ha cambiado, ¿no? Podemos observar que Brasil, Colombia, México y Perú son los países de Latinoamérica con mayor población indígena, mayor diversidad, mejor dicho, indígena. Brasil tiene una diversidad de 241 diferentes grupos, Colombia 84, México 78, Perú 43. Pero la población de cada país es diversa. México cuenta con 26 millones. México es el país con mayor población indígena en toda Latinoamérica. ¿Sí? México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia pues reúnen al 87% de la población en toda América Latina.
Entonces, independientemente de que Brasil tenga mayor diversidad, su población es mínima, comparada con la de México. A través de los años, desde 1990 hasta el 2015, donde se ha representado el último censo, podemos ver un incremento en la población indígena. Antes había un 10%, 10.5% en 1990 con respecto a la población indígena de la no indígena, y esta fue incrementándose casi al doble. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta parte del 2010 al 2015? ¿Por qué de repente hay un brote, un incremento acelerado en la población indígena mexicana? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de derecho y de medición por parte de estos grupos. Se estima que mundialmente hay alrededor de 370 millones de personas indígenas, en América Latina 39, en México 26 millones y en la Ciudad de México 315. Siempre a nivel federal o a nivel estatal, las mujeres tienden a ser porcentualmente ligeramente mayores a la población de hombres indígenas. México cuenta con el 65% de la población respecto a América Latina, la población indígena, por supuesto. Para las entidades federativas, observamos que Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo son los estados con mayor población indígena. Oaxaca y Chiapas son los de mayor diversidad, ¿sí? Y podemos observar que Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas son los estados con mínima población indígena. Se estima en el 2014 que de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español. A estas personas se les conoce como monolingüistas, es decir, personas que hablan alguna variante o lengua indígena, pero que no hablan español. En el 2015 se estimó que había 1.096.000 personas indígenas, monolingüistas. Para la Ciudad de México, esta ciudad transitada, muy poblada, hay una población total, únicamente en la Ciudad de México, de 315.000 personas indígenas. De cuántas de ellas, si se dan cuenta, mujeres tienden a ser ligeramente mayor que la población de hombres indígenas, ¿sí? Esta población indígena en la Ciudad de México representa apenas el 3% de la no indígena, de los 8 millones, ¿sí? Es interesante esta parte sociocultural, porque en el centro del país se establecen las políticas públicas federales que posteriormente son tomadas por los estados. Y esta presencia baja por parte de las comunidades y pueblos indígenas tiende a impactar en las políticas públicas centralistas que posteriormente, como había señalado, pues se mueven, se trasladan a los estados. Para la Ciudad de México, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón son las demarcaciones territoriales con mayor población indígena de la Ciudad de México, ¿sí? También podemos observar en el 2017 la Coneval, este consejo para evaluar el desarrollo social, que en la pobreza, pues pobreza extrema y pobreza moderada, se encuentran una gran parte de la población indígena. Esto ha sido el contexto en la actualidad indígena en el último censo, en el 2015, y podemos observar que México tiene una importante labor indigenista en cuanto al reconocimiento de la gran diversidad que tiene, diversidad cultural, diversidad gastronómica, diversidad lingüística, y sobre todo la población que ostenta indígenamente, ¿sí? Posteriormente, ahorita vamos a entrar al segundo tema. Vamos a hablar de la cronología jurídica, vamos a entender desde la parte jurídica, desde los instrumentos internacionales, cómo se llega a los sistemas normativos, dónde surge, qué es lo que pasa en el ámbito jurídico. En el convenio 107 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, llamado Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, firmado en el 57 y ratificado en el 59 por México, fue el primer convenio internacional de carácter indigenista que reconocía a los pueblos tribales, a los pueblos indígenas, a los grupos indígenas, mejor dicho, a ciertos derechos y ciertas prerrogativas para su protección, para su cuidado, para su reconocimiento, ¿sí? Lamentablemente, el convenio 107 tenía una formación
integracionista, es decir, pretendía integrar lo indígena a lo civilizado, al desarrollo, al constructo de la nación, culturalmente hablando, ¿sí? Y posteriormente se vio que esa política internacional de carácter de integración pues no convenía porque era como un paternalismo que se daba a esta población, ¿sí? A raíz de eso se volvió a reestructurar el convenio y se elaboró el convenio 169, ¿sí? Y se le denominó Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales. A partir de aquí tenemos el primer concepto que adopta nuestra Constitución Federal, que viene siendo el de pueblos indígenas, ¿sí? Hay un gran debate en establecer qué se debe entender por indígena, qué se debe entender por autóctono, por tribal, por indio, por aborigen, por nacional, por originario, etcétera. Hay un gran debate, no es materia de este conversatorio, pero hay que tener en cuenta los conceptos que fueron desarrollándose en la doctrina jurídica mexicana. Sí, uno de ellos es pueblos indígenas, que viene desde el 89 en este convenio, en este instrumento internacional de la OIT. ¿Sí? México lo ratifica en 1990, el 5 de septiembre. ¿Sí? A pesar de que se fue creado en el 89, al año siguiente México lo ratifica. Este es el convenio internacional vinculante que tiene vigor en México en materia indígena, ¿sí? Y esta visión integracionista del 107 pasa a ser una visión pluralista en la doctrina jurídica mexicana con el convenio 169. Recuerden que en el 1990 se ratifica este convenio. En cuanto a las reformas constitucionales en materia indigenista, son 6. Por primera vez se integra la nación pluricultural en el artículo 4 constitucional el 28 de enero de 1992, ¿sí? Y posteriormente hay 5 reformas al artículo 2 en materia indígena. Hay que recordar que México ratifica el convenio 169 en 1990, ¿sí? Por lo cual se obliga a establecer ciertas políticas públicas, ciertas medidas de protección y de reconocimiento a estos grupos, por lo que en 1992 reforman el artículo 4, ¿sí? Para establecer lo siguiente. Señalan, la nación mexicana tiene una composición pluricultural. Es la primera vez que culturalmente, poblacionalmente, se reconoce una composición pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas. Este término de pueblos indígenas pues lo retoma del convenio 169. Señala posteriormente, la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y de su organización social. Esta es la primera forma de protección y promoción de aspectos o elementos culturales, ¿sí? Hay que tener en claro que aquí únicamente habla de aspectos culturales y sociales, ¿sí? Y también señala que garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Adicionalmente, señala, en los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean partes se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley. Este último apartado generó problemas al momento de concebir el mundo indígena, el mundo desde lo jurídico, desde lo cultural, desde lo sociológico, porque empezó a adoctrinar a la ciudadanía, a las comunidades, el equivalente de entender lo indígena como campesino, como agrario, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa el comité de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se observa que los grupos vulnerables tienden a ser equivalentes al campesinado de la independencia, al campesinado de la Revolución Mexicana, ¿no? Aún en pleno siglo XXI, en las escuelas, en las facultades de Derecho, se tiende a tener la estima de lo indígena como un sector del campesinado, ¿sí? Entonces, se reconoce estos procedimientos, estos juicios, donde se serán tomados en cuenta sus costumbres, pero únicamente en los juicios agrarios. Posteriormente, la reforma del 2001, que es la más importante a mi juicio en materia de derechos indígenas,
se da a raíz del levantamiento del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sucedido el 1 de enero de 1994, cuando en su momento pues, entró en vigor el TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Sí? A raíz de esta reforma constitucional de los acuerdos de San Andrés, que en términos históricos pues, sería muy largo comentarlo ahorita, se traslada la materia indígena del artículo 4 al artículo 2 constitucional. Y el artículo 2 constitucional en el 2001 constaba de dos apartados. El apartado A, que señalaba los derechos de los grupos indígenas, y el apartado B, que señalaba las obligaciones del Estado ante grupos indígenas. También, en ese mismo momento, en esa misma reforma, pues se reconocen 3 sujetos del derecho indígena. Y también se determina quiénes deben ser considerados como indígenas. Esta pregunta es muy difícil, tanto para la antropología, como para la sociología, como para el derecho. ¿Sí? Para establecer qué es indígena, quién debe ser indígena, ha sido una problemática principalmente de los antropólogos y también para los juristas, para los abogados, al momento de decidir a quién deben de disponerse pues, los derechos constituidos en el apartado A del artículo 2 de nuestra Constitución. Adicionalmente, yo le recomendaría, permítame, este artículo que publica el doctor Jorge Alberto González Galván, intitulado Debate Nacional sobre Derechos Indígenas, lo que San Andrés propone, San Lázaro descompone. Él hace una revisión de los acuerdos de San Andrés, que son motivo para integrarlos en el texto constitucional. Lamentablemente, no todos los puntos del acuerdo, de los acuerdos de San Andrés, pues llegan al texto constitucional en la reforma del 2001. Adicionalmente, las reformas del 2015, 2016 y 2019 son cambios mínimos donde reconocen la forma en que se da la representación de sus autoridades en materia electoral. Entonces podemos clasificar estas reformas como una cuestión electoral para los grupos indígenas. Tengo que decir que ha habido muchísimo avance en México en cuanto a 2 subtemas indigenistas. 1, los traductores y los procedimientos penales, y 2, la materia electoral. ¿Sí? Son los 2 temas que juristas mexicanos, investigadores, alumnos, docentes han trabajado en estos temas. De allí en fuera son escasos los trabajos en materia indígena. La última reforma aconteció el 9 de agosto del 2019, ¿sí? A raíz del Plan Nacional de Desarrollo, cuando hacen la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente, en la actual presidencia, mejor dicho, un grupo se queja de no haber sido convocados porque en su momento convocan únicamente a comunidades y pueblos indígenas. Y los pueblos afromexicanos se quejan de no haber sido convocados y pues acuden a esta convocatoria, a esta consulta del Plan Nacional de Desarrollo, solicitando sean reconocidos también como grupos culturalmente únicos. A raíz de esta reforma, se agrega un nuevo apartado, el apartado C, que únicamente versa sobre la incorporación de comunidades afromexicanas. Por lo tanto, de 3 sujetos del derecho indígena, constitucionalmente hablando, pues se pasan a 4 sujetos, ¿sí? Esto es curioso porque si uno analiza la estructura del artículo 2, se entiende que el apartado A es de derechos y el apartado B es de obligaciones, pero el apartado C es de una comunidad afromexicana, como si se otorgara un apartado nuevo fuera una característica especial de otorgarles pues, a estas comunidades un reconocimiento mayor. Entre la reforma de agosto del 2001 se integran diferentes derechos de los grupos indígenas, siendo estos en 9 fracciones. El derecho a la autodescripción, el derecho a la libre determinación,
el derecho a la autonomía, el derecho a la jurisdicción estatal, el derecho a la jurisdicción tradicional, el derecho a la consulta, el derecho a la identidad cultural, el derecho al medio ambiente y sus recursos, y el derecho a sus sistemas de representación política. ¿Sí? Para este conversatorio me gustaría abordar estos 4 derechos: el de la autoadscripción, la libre determinación, la autonomía y la jurisdicción tradicional. Bueno, los antecedentes del derecho indígena mexicano en términos de instituciones y políticas públicas, pues sucede a partir de 1948, cuando se crea el Instituto Nacional Indigenista. Desde la independencia hasta la creación de este instituto pasan 127 años. 127 años en los cuales México no concebía como prioridad al sector indígena o al sector cultural. ¿Por qué? Porque se tenía una previsión de entender a lo indígena como no desarrollado, como no civilizado, y por tanto tenía que haber una política, nuevamente, de integración, ¿sí? Es decir, de llevar a las poblaciones indígenas al centro de la capital, a la Ciudad de México, a las urbes, para que entendieran la cultura supuestamente civilizatoria y la reproducieran cuando regresaran a sus comunidades, ¿sí? Este Instituto Nacional Indigenista tuvo muchísima aportación, mucha doctrina en cuanto a aspectos culturales, antropológicos, y se dedicó principalmente a actividades de investigación, ¿sí? No podía actuar el Instituto Nacional Indigenista sin saber cuál era el contexto y las problemáticas de las poblaciones indígenas o del contexto indígena en ese entonces. Por lo cual se dedicó principalmente a actividades de investigación. Si uno revisa los antiguos libros que publicaba esta institución, se darán cuenta que son principalmente estudios antropológicos y muy pocos en cuanto a político-jurídicos. Posteriormente, del 2003 al 2018, con una duración de 15 años, se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se encargó en sí de tener actividades de mejoramiento, regulatorios, agrarios, de salud, de educación, pero hasta ahí. Actualmente, desde el 2018, se ha creado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que no debe ser confundido con el INPI. Uno es con N, otro es con M. El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y el INPI, pues, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este instituto ha tenido 5 rubros de fomento a las actividades indígenas, de educación, de salud, económicos, de protección de los derechos humanos y de derechos indígenas. Esto ha sido, en términos históricos, las instituciones que han determinado la conducta política del Estado mexicano hacia estos grupos. Ok. Recordaremos que en su momento los convenios empezaron a establecer conceptos para definir y tratar aquellos sujetos colectivos indígenas, ¿sí? En la actualidad existen cuatro sujetos, sujetos colectivos del derecho indígena, constitucionalmente hablando. Lo señalo así porque independientemente de lo que diga la Constitución, si uno revisa las leyes estatales en materia indígena, pueden haber otros sujetos colectivos adicionalmente a los establecidos por nuestra Constitución. Al respecto de los sujetos constitucionales del derecho indígena, tenemos a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas. Esta imagen que ven aquí pertenece a Zaguán Chamula, son por parte de un grupo de Celtal, mejor dicho, a las comunidades equiparables. Al final del artículo 2 constitucional, en la reforma del 2001, se señalaban las comunidades equiparables, que en sí no ha habido, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tampoco en términos de la doctrina mexicana en derecho indígena, aportación real, sustentada, de comunidades equiparables, entendiéndose dentro del derecho indígena. ¿Sí? ¿Quiénes son estas comunidades equiparables? Bueno, estas comunidades equiparables son todas aquellas que comparten elementos culturales únicos que no son característicos
de México o que son adicionales a los que ya existían en México. Por ejemplo, en la foto encontramos una comunidad de menonitas que vienen realmente de Alemania, poseen, mejor dicho, un lenguaje propio, una cultura propia, elementos de vestimenta, elementos económicos propios, de organización social, de organización política, de representación de cargos. Tienen toda una faceta, una ideología cultural diferente, pero única, misma que también debe ser entendida como protección cultural por parte del Estado mexicano. Entre estas comunidades equiparables a su servidor, he estado trabajando en cuanto a otros grupos que hay que reconocerse en México. Algunos tratadistas hablan de tribus urbanas, como estos aspectos en cuanto a ideologías de música, gustos de culturales, de vestimenta, etiquetas de vestimenta, ¿no? Pero bueno, en Tabasco existe un grupo. Yo no los voy a identificar como un grupo delictivo porque sería prejuzgar, sería generalizar toda una colectividad a partir de ciertos miembros, ¿no? La Mara Salvatrucha es una comunidad que tiene una forma de representación de cargos, que tiene un lenguaje, un sublenguaje con elementos únicos de composición lingüística, de fomento entre ellos para agruparse y pues tener un proyecto de comunidad juntos. Porque es eso, es una comunidad. Sería interesante establecer si los Mara Salvatruchas deberían ser consideradas como comunidades equiparables en cuanto a lo cultural, ¿sí? Y bueno, adicionalmente, la última reforma en materia indigenista, pues son las comunidades afromexicanas. Estos son los 4 sujetos constitucionales del derecho indígena que existen en México y que son reconocidos por nuestra Carta Magna. Al respecto, la misma Constitución nos da conceptos de estos 4 sujetos. Los pueblos indígenas señalan que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Para comunidades indígenas, son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto es muy especial, este concepto, porque si uno compara el concepto que nos da la Constitución de comunidades indígenas con el concepto doctrinario de Estado, es decir, Estado es aquella población que está asentada en un territorio y que tiene una forma especial de gobierno, única de gobierno, ¿sí? Podemos darnos cuenta que se asemejan en gran medida, ¿sí? Esta unidad social, económica y cultural está asentada en un territorio y que tiene sus propias autoridades de acuerdo a sus formas de representación, usos y costumbres. Este término está mal empleado, ha sido malversado por parte de algunos grupos que no han concebido, no se ha podido concebir realmente la ideología indígena. Pareciera que todo lo que hacen los grupos indígenas es usos y costumbres, ¿sí? Y hay muchos mitos en cuanto a este tema, ¿sí? Realmente no son usos y costumbres en esa medida, son normas sociales, son normas morales, son normas jurídicas, ¿sí? Pero más adelante lo voy a explicar. El Estado mexicano ha tenido miedo, jurídicamente hablando, y ha tenido que reconocer este derecho consuetudinario de usos y costumbres a estas comunidades para diferenciarlo en cuanto a la validez de la norma. ¿Por qué señalo esto? Lo señalo porque los usos y costumbres imperan en toda sociedad, independientemente de su grado, de su época, de su territorio. Nosotros tenemos la costumbre de hacer fila cuando vamos al mercado, cuando vamos por las tortillas, ¿sí? Es una costumbre, es una norma no escrita, porque ninguna legislación señala que tienes que hacer fila para recibir las tortillas si es que hay más personas, ¿sí? Pero esta costumbre que nosotros tenemos es una norma social, es una norma de carácter social, ¿sí? Principalmente,
que se sustenta en un principio romano, que es primero en tiempo, primero en derecho. ¿Sí? Realmente como tal es una norma. ¿Sí? Todas las sociedades tienen usos y costumbres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué habemos de diferenciar? ¿Por qué hay que diferenciar usos y costumbres en los grupos indígenas y no verlos realmente como normas válidas jurídico-sociales? ¿Sí? Bueno, posteriormente nos da un concepto de las comunidades equiparables, siendo esto el que diciendo, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a ellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Aquí este semiconcepto señala que la protección en materia indigenista de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas, pues también versará sobre aquellos grupos que sean equiparables culturalmente hablando. ¿Sí? Y como ya habíamos mencionado, los menonitas de Chihuahua, del sureste de México, pues son grupos plenamente identificables. También pueden ser los barrios chinos, también pueden ser las comunidades israelitas, las comunidades árabes, las comunidades migratorias, por supuesto, en materia fronteriza, en Belice, al sureste del estado de Quintana Roo, al sur, perdón, del estado de Quintana Roo, pues hay un gran flujo por parte de beliceños entrando y de guatemaltecos en Chiapas, entrando y asentándose en pues, territorio mexicano, ¿no? También son comunidades equiparables. Y bueno, adicionalmente, las comunidades afromexicanas, que sí el texto constitucional no nos da un concepto como tal, simplemente señala que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas. ¿Sí? Habrá que entenderse entonces que las comunidades y pueblos afromexicanos pues son aquellos que durante el proceso de colonia a estas poblaciones africanas pues ingresaron como mano de obra a territorio mexicano. ¿Sí? Ok. Pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos indígenas, actualmente se han reconocido 68 diversos pueblos indígenas. ¿Sí? Aquí está el listado de aquel reconocimiento que ha hecho en su momento la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y si se dan cuenta, pues están asentados en diversos estados. ¿Sí? Ya no hay que confundir hoy en día que la población maya es totalmente de la península de Yucatán, porque ha habido migración interna, por ejemplo, de Yucatán, de Quintana Roo, de Tabasco, hacia Sinaloa, hacia Sonora, y se han establecido agrupaciones mayas en esos estados. ¿Sí? Aquí me podrían decir, oye, pero yo no veo ahí a los tlahuicas de Morelos. Sí, claro, no están los tlahuicas porque los tlahuicas de Morelos, ¿sí? Así como otros grupos indígenas, ¿sí? Tienen una especificidad diferente lingüísticamente hablando. Más adelante voy a explicar cómo es que se da esta taxonomía, esta clasificación de los pueblos indígenas y por qué se consideran que son 68. ¿Sí? De los que me están viendo de otro estado, de la Ciudad de México, pues podrán identificar a sus poblaciones principalmente indígenas. Bueno, hablaremos de la lengua del derecho. Y esta lengua del derecho ha sido tratado desde Alemania, principalmente por juristas, por tratadistas del derecho consuetudinario, tales como lo son Jering, como lo son Savigny. En México se han reconocido 11 familias lingüísticas. Estas 11 familias lingüísticas se han clasificado en 68 agrupaciones lingüísticas. Estas 68 agrupaciones han tenido a su vez 364 variantes lingüísticas. ¿Qué es lo que estamos analizando con esto? Que en México existen 364 lenguas, dialectos lingüísticos. No hay que equivocar dialectos con lenguas, ¿sí? Aquellas estructuras lingüísticas que tengan ya una formación escrita, una formación gramatical, una formación narrativa, oral, de transmisión oral, alcanzan ya la idea de idioma. ¿Sí? Para México existen 364
idiomas que a su vez también pueden tener ciertos cambios, ciertas formas dialectos, ¿sí? Se le conoce como variantes. Un importante tratadista, jurista alemán, Friedrich Karl von Savigny, señalaba que lo que encontramos realmente allí donde los hombres conviven es la presencia de una comunidad espiritual manifestada y al mismo tiempo afianzada y desarrollada por el empleo de una misma lengua. Y es en esta totalidad natural donde tiene su sede la producción jurídica. ¿Sí? Al respecto, señala Savigny que la lengua constituye uno de los principales elementos para la construcción y la producción jurídica. De ahí la importancia de entender, pues, el idioma, la lengua de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Las 11 familias lingüísticas son las que ustedes pueden apreciar en la pantalla, ¿sí? Y cada una puede tener una agrupación o puede tener hasta 34 agrupaciones diferentes. Las 68 agrupaciones lingüísticas son las que ustedes observan en la parte derecha. ¿Sí? Y esto es una cuestión muy importante para el derecho y para la producción de profesionistas del derecho que se dediquen, pues, a la rama del derecho social. Okay. La mayor población de hablantes indígenas son los náhuatl, los mayas, los mixtecas, los tzotziles y los zapotecas. ¿Sí? El INALI es una institución del gobierno federal que se dedica a estudiar y promover las lenguas indígenas. Y el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley, que son estas 68 agrupaciones lingüísticas y sus variantes, y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. Entonces, en términos oficiales, México tiene 365 idiomas oficiales, ¿sí? Contando los indígenas más el español. Todas tienen una validez y un reconocimiento oficial por parte del sistema jurídico mexicano. Asimismo, el artículo 7º de esta misma ley señala: las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo conforme a la siguiente, ¿no? Y establece una serie de prerrogativas lingüísticas. Nuevamente aquí tienen los 68. No, son algunas variantes, 68 más algunas variantes de las lenguas que deben de entenderse. ¿Sí? Sería interesante saber si alguna persona que está aquí de la audiencia, pues, ha practicado o conoce alguna de estas lenguas. Ok. Por favor, José, te voy a pedir que me digas rápidamente si se alcanza a escuchar el audio de este video. ¿Sí? Sí, yo aquí atento. Gracias, José. No se escucha. ¿No se escucha? Bueno, ahorita están silbando. Entonces puede que sí. ¿Qué espero? Okay. Sí, déjame ver. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿No? Permíteme, entonces déjame. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Lo voy a volver a activar. Y dime si ya se escucha, por favor. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? La pantalla sí. Sí, ya está bien. Perfecto. Ya.
Nihme. Nahma. Niño. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas la persona tiene que usar otro chiflido. Es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Inclusive ahorita puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera. Sin verme me puede contestar. ¿Y dónde aprendiste a hablar así? Me enseñaron y de los pájaros. Representa para mí el entender la relación con la naturaleza, el entender la convivencia mutua entre nosotros, los principios y los valores comunitarios que me han inculcado a través de la lengua mazateca. El sistema educativo nos mete en una dinámica de desplazar nuestra lengua, sobre todo en donde existen niños monolingües en mazateco, pues se da el proceso de castellanización. Mucha gente se veía discriminada porque también se les relacionaba mucho con el término indio. Siento que con la fuerza, que con el pensar de nuestros viejos nos están dando ese impulso de volver a renacer. No dejen que se pierda la lengua, no dejen que se pierdan los conocimientos. El mazateco. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, José. Es interesante este sistema lingüístico de los mazatecos. Es un sistema lingüístico precolombino, es decir, antes de la colonia, y ha sido una representación cultural de comunicación debido a diversos aspectos geográficos, ¿sí? No entiendo por qué sucede esto en esa región montañosa, y no, digamos, por ejemplo, en la península de Yucatán, que en términos geográficos pues es una planicie, ¿no? No hay cerros como tal. Entonces este sistema de comunicación pues surge a raíz de una necesidad. Y en este video podemos apreciar dos cosas, dos elementos muy importantes que tienen que ver con la construcción de su propio idioma. Y estos elementos son elementos de la naturaleza, del medio ambiente, ¿sí? Cuando le preguntan al niño, ¿dónde aprendiste esto? ¿Sí? Porque nosotros, si queremos aprender un idioma, tenemos que contratar un servicio de aprendizaje de idiomas, ¿no? O tenemos que ir a clases de un idioma, ¿no? Y él responde, me lo enseñaron. Esta enseñanza es una enseñanza informal, es hereditaria mediante educación informal, y luego señala, y de los pájaros, ¿sí? Esta atribución, esta cercanía de construir epistémicamente sistemas complejos, lingüísticos, fonéticamente complejos, ¿sí? Pues se traduce en la observación de la naturaleza. ¿Sí? En el video pudimos observar este primer apartado. Otra parte que vimos en el video es una señora, ya de la tercera edad, cubriéndose la lluvia con una planta pues grande, ¿no? Este tipo de herramientas de utilización del medio ambiente, no solo para cuestiones tan básicas como la de protegerse de la lluvia, sino también en la implementación del conocimiento de su cultura a través, pues como dije ya, de
de elementos lingüísticos, ¿no? Resulta sumamente complejo, resulta sumamente interesante y sobre todo sumamente único, ¿sí? Porque este tipo de sistemas fonéticos vía chiflido, ¿sí? Pues son aspectos mexicanos que no fueron otorgados por parte de modelos o estructuras de pensamiento europeo. Déjame adelantar esto. Ok. Para el 2015, en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, se contaba con 575 intérpretes. Recuerden que hay una población de 26 millones de personas indígenas. De esas 26, alrededor de 12 a 14 millones hablan una lengua indígena, los otros no, ¿sí? Entonces, imagínense 575 intérpretes para una población de 12, 14 millones de indígenas, ¿sí? Y no solamente eso, los intérpretes debe de haber en sus 364 variantes, ¿sí? Imagínense que 575, de los 575, 300 y tantos sean del náhuatl, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros sistemas lingüísticos? Bueno, pues había un rezago muy importante. En la península de Yucatán, principalmente se han intentado hacer atlas jurídicos de las jurisdicciones indígenas, es decir, de las constituciones tradicionales, y se ha intentado implementar los términos jurídicos del español en los términos mayas y llegar a un tipo de convergencia entre estos dos términos, ¿sí? Aquí podemos ver un glosario jurídico en lengua maya, donde se enseña a las comunidades pues ciertos elementos, ciertas institutas jurídicas del sistema jurídico mexicano llevado hacia sus comunidades indígenas, ¿no? Podemos ver aquí el término de abigeato, que sabemos que es el hurto o robo de ganado. Podemos ver los alegatos, los allanamientos de morada, y bueno, en su momento, la averiguación previa con el antiguo sistema penal, ¿no? ¿Por qué se entiende esto? Bueno, para reforzar el conocimiento jurídico por parte de los sistemas jurídicos internos, sistemas normativos internos, pues de esta comunidad maya. Al respecto, en el 2006 se presentó por primera vez un amparo en una lengua indígena. Lo hizo un traductor, Juventino Pérez Gómez, solicitando a la Suprema Corte, pues se toma en cuenta este tipo de presentación de la demanda, presentación del quejoso en su momento, en su lengua indígena, ¿sí? Esto ha sido un momento histórico para los derechos, para los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que en la ley de amparo ni en otras regulaciones, pues nos obliga a presentar escritos en español, en castellano, no lo señala, ¿sí? Por lo tanto, esto ha sido un gran avance en materia lingüística. No obstante de ese avance, pues también tenemos nuestro retroceso, ¿sí? Recordarán la reforma del 2001. La reforma del 2001 tenía 4 artículos transitorios. El artículo 4 dice: el titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades. Eso es lo que señala el artículo 4 en el 2001. Al respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 24 de mayo del 2017, ¿sí?, un amparo en revisión, el 1221 del 2016, en donde tuvo que determinar si se le concedió la protección constitucional en contra de la omisión de traducir la exposición de motivos del decreto del 2001, ¿sí? 2 personas de la comunidad Mije de la región norte, de la región noroeste, se quejó de que el Poder Ejecutivo no había traducido el decreto, la reforma y la exposición de motivos a su lengua, ¿sí? Y señaló pues esta omisión, ¿sí? En materia de amparo sabemos que las omisiones son de tracto sucesivo, es decir, se sigue día con día perjudicando pues esta omisión, ¿sí? La autoridad responsable
contestó que ya estaba trabajando en eso, que ya había traducido creo que en 6, 7 idiomas indígenas, ¿sí? Y pues obviamente no había traducido en el MIGE de la región norte, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo pasaron tantos años a partir del 2001 hasta el 2016, en que pues ni siquiera la reforma más importante en materia indígena se dio a conocer pues a las comunidades indígenas, ni siquiera tampoco la exposición de motivos, es decir, todo el conflicto, toda la aportación de la COCOPA, de los acuerdos de San Andrés, de las órdenes de negociación que tuvieron en su momento el STLN y el gobierno federal, pues llegaron en el 2016 a estas comunidades indígenas. Y también, nuevamente, es una situación de carácter lingüístico, de traducción. ¿Sí? Ok. Finalmente, llegaremos a los sistemas normativos internos. Y antes de llegar ahí, me gustaría mencionar o aclarar algo. Ya vimos que en México se reconocen 68 diferentes grupos indígenas, ¿sí? Esta taxonomía, esta clasificación, se dio conforme a su composición lingüística. ¿Cómo es que se determinaron estos 68 grupos indígenas? Bueno, a través de su lenguaje. Fue la forma más fácil para nuestros antropólogos, para nuestros juristas, el clasificar y el analizar estas comunidades indígenas. Claro, puede haber otro tipo de clasificación, ¿no? Pero la que se ha estado trabajando en México es de carácter lingüístico. Por eso tenemos 68 grupos indígenas. Pero hay que tener cuidado cuando hablemos de derecho indígena mexicano o de sistemas normativos. ¿Por qué? Porque una comunidad maya de Yucatán, de hecho se llaman mayas yucatecos, ¿sí? No es lo mismo que una comunidad maya de Maya Macehual, así se denominan, de Ixcacil en Quintana Roo. ¿Sí? Son dos comunidades que, si bien comparten cierta semejanza lingüística, ¿sí? De su idioma, del idioma de la maya, no representan las mismas comunidades, no tienen las mismas perfectamente establecidas, las mismas culturas, las mismas fiestas, las mismas representaciones, las mismas formas de señalar a sus autoridades. Son dos comunidades indígenas y por lo tanto dos sistemas normativos, políticos, económicos, culturales, sociales diferentes. ¿Sí? Entrando en la doctrina jurídica indígena, la mayoría de los abogados, ¿sí? Establece esta postura doctrinal en materia indígena. Imaginemos que este círculo representa el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Y dentro de ahí están sus fuentes, sus leyes, sus reglamentos, sus jurisprudencias, sus doctrinas, sus teorías, sus institutas, sus instituciones, sus organismos. Está todo lo que compone el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Y en términos doctrinales, pues están las ramas del derecho. El derecho civil mexicano, el derecho laboral mexicano, el derecho penal, el derecho familiar, el derecho fiscal mexicano, ¿sí? Ahí están dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Pues porque hay un reconocimiento en las constituciones, en las materias. Tenemos un código penal, tenemos un código electoral, tenemos un código civil, tenemos una ley general laboral, tenemos códigos dentro tenemos códigos familiares especiales, tenemos ramas familiares dentro de nuestros códigos civiles, ¿no? Y la mayoría de los abogados determinaron que el derecho indígena, ¿sí? Esta rama del derecho, el derecho indígena mexicano, se encuentra dentro de este sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Pues porque tiene un sustento constitucional, está en el artículo 2 constitucional, ya hay tribunales en materia indígena, hay un organismo especializado para atención en materia indígena, que es el INPI, hay legislaciones estatales o locales, ¿sí? La mayoría de los estados tienen la Ley de Derechos y Culturas de los Pueblos Indígenas del estado de Oaxaca, ¿no? Y hay una independencia académica doctrinal, ¿sí? Prejuzgando que la mayoría de la audiencia pues, son abogados, yo les habría de preguntar, para su fuero íntimo, si llevaron en su currícula de su licenciatura, de su maestría quizás, de sus estudios de posgrado, pues la materia de derecho indígena, ¿sí? O la materia de sistemas normativos internos, ¿sí? Existe, pero en la mayoría de las currículas está como optativa, ¿sí? Y en algunas universidades ni siquiera está contemplada la materia de derecho indígena, ¿sí? Esta es una postura doctrinal.
donde, en términos simples, el derecho indígena está dentro del sistema jurídico mexicano, está subordinado a este. Otra doctrina jurídica indígena de reciente creación y que plantea una crítica hacia las doctrinas, es una doctrina crítica hacia el Estado, hacia el derecho mexicano, es que el sistema jurídico mexicano convive con, por ejemplo, el sistema jurídico lacandón, el sistema jurídico zapoteco, el sistema jurídico maya, el sistema jurídico mazateco, el celtal, y así con los otros 63 sistemas jurídicos indígenas mexicanos faltantes, ¿sí? Es decir, en México existen diversos sistemas jurídicos con diversos principios. Sabemos que nuestro sistema jurídico mexicano viene del derecho romano, que tuvo su florecimiento pues, con las doctrinas alemanas y con la sistemática jurídica, es decir, los códigos franceses y españoles, ¿sí? De ahí proviene nuestro sistema jurídico mexicano, ¿sí? Pero bueno, el maya, el lacandón, el zapoteco, el azteca, el náhuatl, el mexica, el tlahuica, el celtal, el rarámuri, etcétera, tienen diferentes principios, ¿sí? de derecho o diferentes normas sociojurídicas. A esta segunda postura doctrinal le conocemos como pluralismo jurídico, donde no hay una subordinación de uno en otro. Uno no reconoce dentro de sí mismo a un sistema jurídico, sino que saben de la existencia y coexisten entre ellos. Este pluralismo jurídico nace, en términos constitucionales, de dos figuras que aparecieron en el texto constitucional en el 2001, la libre determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. La libre determinación implica que estas comunidades indígenas puedan decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Sí, claro, con una trave, con un candado. ¿Cuál es este candado? Respetando las garantías individuales, los derechos humanos, y que en los casos y procedimientos sean validados sus decisiones como comunidad por jueces o tribunales correspondientes, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante, muy importante, porque si ustedes analizan el decidir formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, es casi una nueva forma de Estado a nivel comunidad, a nivel indígena. En México existen tres esferas, ¿sí? La federal, la estatal y la municipal, ¿sí? ¿Sería entonces entendible que existe una esfera indígena? Claro, hay municipios con presencia indígena, hay municipios indígenas, se les denomina así porque la forma de señalar a sus autoridades es a través de sus, nuevamente, usos y costumbres, mal empleado, de sus normas jurídicas, de sus normas sociales, ¿sí? Pero realmente esa forma de simplemente decidir a sus representantes les da todo este poder constitucional. ¿Se imaginan una sociedad dentro de México que puedan decidirse, autorregularse social, económica, política y culturalmente? ¿Sí? Bueno, este fue el miedo que tuvo en su momento el Congreso desde el 94 hasta el 2001. Desde el 94, que fue el levantamiento del ZLN, hasta el 2001, que fue la reforma, o la mayor reforma en materia indigenista, ¿sí? Pasaron tantos años debatiendo este punto, ¿sí? Debido a estas traves, ¿sí? Porque los derechos humanos son construcciones centrales de Europa, ¿sí? Vienen de otro continente, vienen obviamente de otro lenguaje, de otra lengua, de otro idioma, de otras prácticas, de otras costumbres, ¿sí? No son construidas de un México precolombino, no son construidas adoptando la naturaleza, el medio ambiente, la geografía política de nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Por lo tanto, el texto constitucional subordina a los sistemas jurídicos indígenas bajo el sistema jurídico mexicano, ya que no reconocerá o no validará sus formas de autorregulación si van en contra de las garantías individuales de los derechos humanos o si no son validadas por jueces o tribunales correspondientes. Esta hegemonía o aculturación jurídica es en la actualidad uno de los grandes críticas a los sistemas normativos internos y sobre todo al sistema jurídico mexicano. Y a raíz de lo que les comenté anteriormente,
hago una pregunta. ¿Por qué el artículo 2 constitucional inicia diciendo la nación es única e indivisible? ¿Por qué establecer esto en nuestro artículo 2? ¿Por qué iniciar con esto? Bueno, hubo un miedo legislativo a que nos pasara lo que le pasó a Canadá. Canadá tuvo un fraccionamiento en su federalismo, ¿sí? Porque entonces las comunidades indígenas pudieron alejarse de la nacionalidad canadiense. La nacionalidad canadiense se vio fragmentada a raíz de los malos tratos, ¿sí? Y las formas de regulación y de poder por parte de las comunidades ñues, mal denominadas esquimales, canadienses, ¿sí? Al respecto, Octavio Paz, uno de los grandes intelectuales, literatos de México, señalaba esto. Creemos que las acciones recientes del gobierno han sido legítimas, haciendo referencia a cuando el gobierno federal manda al ejército a la zona de los Altos de Chiapas, obviamente en Chiapas, para reprimir el levantamiento armado del STLN. Continúa. Poseen un doble fundamento. El primero es recobrar la soberanía de la nación sobre una parte de nuestro territorio. Aceptar la existencia de dos autoridades y dos leyes habría sido el comienzo de la anarquía y de la disolución de la república. El segundo, abrir las vías de la negociación. Para Paz y para muchos intelectuales políticos de la década de los 90, inicio del 2000, señalaban que el aceptar la existencia de dos autoridades, es decir, de la jurisdicción del sistema jurídico mexicano y la jurisdicción indígena, ¿sí?, implicaría una anarquía, un descontrol y por lo tanto una disolución de la república. Ese es el miedo fundado y por eso nuestro artículo 2 constitucional inicia diciendo la nación es única e indivisible, como si ese fragmento constitucional implicara que la nación, entendiéndose como algo cultural, no pueda ser divisible o no pueda ser identificado culturalmente de otras formas. Al respecto, vamos a hablar de un sistema normativo indígena, es la jurisdicción Melzahuanej, de los Altos de Chiapas, de Bachajón en Chiapas, por parte de la comunidad celtal. Nosotros aprendimos en la escuela qué es el juez, qué es el secretario de acuerdos, qué es el actuario, quiénes son las partes en la compra-venta. Aprendimos un poquito sobre esta función jurisdiccional, ¿sí? Pero nunca aprendimos estas figuras, al banquilal, al istanil, al xut, al cibaguanej, al trencipal, ¿sí?, que son parte de la jurisdicción mexicana, que están dentro de México, ¿sí?, y que representa otro órgano jurisdiccional, ¿sí?, pero esta vez de Chiapas. El banquilal como el juez, el itzinal como el secretario de acuerdos, que posteriormente será el banquilal, el xut como el aprendiz, ¿sí?, que posteriormente se convertirá en itzinal, digamos como el mediador, el cibaguanej, que es el conciliador, el trencipal, que es como el consejo de la judicatura, ¿sí?, es la persona encargada de revisar que el banquilar esté apegado conforme a sus derechos, ¿sí? Estas figuras no son dadas a conocer, ¿sí? Yo no encuentro a abogado compañero, abogado colega, litigante, ¿sí?, que me diga, oye, ¿sabes qué? Voy a los juzgados de la comunidad Melzahuanej, ¿sí?, a presentar un apeo deslinde o un principio de apeo deslinde, ¿no? Entonces, es importante conocer estas figuras. Son sistemas, son instituciones indígenas jurídicas. Nosotros llevamos derecho romano y desde ahí aprendimos, ¿sí?, cuáles eran las figuras, cuáles eran las acciones, las actios, cuáles eran los elementos patrimoniales, la posesio, la cuasiposesio, ¿sí? Pero no aprendimos derecho indígena mexicano, ¿sí? Y esta es una de las 364 pues, variantes ideológicas del concepto jurídico mexicano. En términos de justicia indígena, lo que ha hecho el Estado mexicano es incorporar a estas jurisdicciones tradicionales pues, a los sistemas estatales de justicia. Por lo tanto, tenemos la Ley de Justicia Indígena de Quintana Roo, la Ley de Justicia Indígena de San Luis Potosí, la de Michoacán, la Ley de Justicia Comunal de Michoacán, la de Aguascalientes y la Ley del Sistema de Justicia Indígena Maya de Yucatán, entre otras, ¿no? Donde reconocen que el tribunal o los tribunales superiores de justicia de cada estado pues están incorporando a jueces tradicionales dentro de sus sistemas de justicia. ¿Qué implica esto? Que el abogado del futuro va a tener que conocer pues estos elementos propicios
de estas comunidades indígenas, ¿no? El artículo 7 señala que el Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Quintana Roo determinará en cuáles comunidades habrá un juez o jueza tradicional, ¿sí? Ya hay una magistratura en asuntos indígenas en Quintana Roo, ¿sí? El artículo 8 señala que para la supervisión, capacitación y orientación de las y los jueces tradicionales integrará un consejo de la judicatura de la justicia indígena con un magistrado o magistrada de asuntos indígenas y tendrán 5 representantes designados por cada centro ceremonial maya. Entonces, el futuro de la hegemonía del sistema jurídico mexicano es incorporar dentro del sistema estatal, dentro de los sistemas estatales y federales, pues, la materia indígena. Para finalizar, el artículo 2, fracción 8, señala que los indígenas tienen en todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes, cosa que ya vimos que hay un rezago, y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Yo pregunto, ¿cuántos abogados que ustedes conozcan trabajen desde los sistemas normativos internos y no únicamente de los derechos humanos hacia grupos vulnerables? Porque cuando entendemos al litigante, abogado, indigenista, lo observamos como aquella persona que tramita amparos en términos de vulnerabilidad a estos grupos, ¿sí? Construido desde los derechos humanos. Y no vemos a litigantes de una comunidad que hayan estudiado la lengua, que se hayan incorporado a las comunidades para entender, así como en su momento cuando Gallo y Piano hicieron el Iuris Corpus Civilis, que recabaron toda la información jurídica de las sociedades romanas, ¿sí? No veo a los abogados, no veo a los litigantes mexicanos incorporándose a las comunidades indígenas para entender, ¿sí?, cómo funcionan sus sistemas jurídicos internos de esas comunidades, ¿sí? Entonces, independientemente de que el artículo 2 señale que los indígenas tienen todo el derecho de defensores que tengan conocimiento de su cultura, sobre todo, ¿sí?, hay un gran rezago y es una crítica que elaboro a las universidades en cuanto a la formación de recursos humanos, de profesionales en materia indígena, que no trabajen únicamente desde la doctrina del sistema jurídico mexicano, pero que empiecen a trabajar desde la doctrina jurídica de las comunidades indígenas. ¿Sí? Bueno, esto ha sido un tema, es un tema muy grande, muy largo. Hay muchos puntos que llevará semestre, 2 semestres, hablarlos. Espero haya sido un conversatorio ameno, de información pues actualizada, ¿sí? Y sobre todo me quedaría con lo último, con esta parte de entender cuál es la actualidad del contexto indígena y sobre todo cuál es la actualidad de los abogados y juristas de los sistemas normativos internos en México. Me permití compartir una bibliografía básica donde 2 personas muy importantes, el doctor Oscar Correas y el doctor Jorge Alberto González Galván, han sido 2 de los pioneros en términos del siglo XXI para trabajar estos aspectos que he comentado anteriormente, ¿sí? Lamentablemente el doctor Oscar Correas falleció este año, pero nos dejó un legado de tratados en sus obras, ¿sí? Esta es la bibliografía básica y, bueno, bibliografía complementaria. Ya si quieren ubicar aspectos muy precisos en cuanto al derecho indígena y democracia, el derecho indígena y traductores, derecho indígena y derecho penal, sistemas jurídicos plurales, etcétera, ¿no? Okay. Voy a cambiar. Sí, pues espero, si me pasa un poquito la hora, 20 minutos, espero haya sido, como había señalado, interesante, informativo esta pequeña conversación, y pues me gustaría escuchar algunos aspectos, algunas preguntas, si es que tienen,
algunos comentarios también, pues estoy a su disposición. Gracias, Sí, maestra. yo tengo una pregunta. Adelante, Mariana. Sí, hola, mira, me llamo Mariana. Avilés, soy de Michoacán. Justo soy de un municipio en donde tenemos comunidades indígenas y comunidades que no son indígenas. Claro. Entonces, sí tenemos un problema porque, o sea, el municipio se ha estancado mucho, ¿no? Porque las comunidades quieren tener pues sí, autorregularse como el caso Cherán, pero están también las comunidades que no somos indígenas, que no queremos hacer eso. Entonces, está en un conflicto grande siempre el ayuntamiento, porque las autoridades en general, porque pues llega el momento en el que no sabes a quién atender primero, si a las comunidades indígenas, que en población son más, o a las comunidades no indígenas, que económicamente son, o sea, participan más que las comunidades que no lo son. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál crees que es el límite del Estado para poder regular a las comunidades indígenas sin afectar sus derechos, como la libre determinación, a organizarse, o sea, que puedan tener una participación directa con el ayuntamiento, vaya, Claro. sin afectarlos, sin afectar su organización y sin afectar a las otras comunidades también, porque pues justo creo que Cherán es un caso súper especial porque Cherán, todas sus comunidades son indígenas y estamos los municipios que tenemos comunidades pero no somos indígenas. Claro. Al respecto es muy interesante lo que me comentas, sobre todo porque ya ha habido un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2017, un amparo en revisión, donde lo que pasaba era que una comunidad de Oaxaca, pues ustedes ubicarán el tequio, que es esta participación comunal para pues promover ciertas partes de la comunidad, ya sea por fiestas, ya sea para arreglar un edificio, ¿sí? Y una empresa no estoy seguro qué empresa, porque claramente pues reservan el nombre, ¿no? Pero una empresa de venta de bebidas tipo refresco, cada año daba una aportación a la comunidad, ¿no? Y pues tenía un espacio en la comunidad, ¿no? Entonces un año no quisieron dar aportaciones en bienes a la comunidad se quejó y vía municipal sacaron un decreto municipal señalando que esa empresa no podía ingresar a la comunidad misma, ¿sí? Aquí se viola el libre tránsito y el derecho al comercio, ¿sí? Claramente, por una parte. Y por otra parte se establece que los usos y costumbres, aparentemente los usos y costumbres por parte de la comunidad indígena, ¿sí? Aquí viene la pregunta, ¿hasta cuándo entonces nosotros, comunidades no indígenas, tenemos obligaciones con las comunidades indígenas? ¿Sí? Es interesante porque lo que resuelve, y resuelve a mi juicio erróneamente la sala, dice, la disposición municipal de no permitir el acceso a esta empresa, a la comunidad indígena, ¿sí? Viola el artículo, creo que 115 de la Constitución, ¿sí? Y por lo tanto ese uso y costumbre, ¿sí? No es válido, ¿sí? Y cuando tú analizas esta disposición, te das cuenta que no es ni uso ni costumbre, porque la comunidad de esa locación no, en su figura cultural, en su figura de comunidad, ¿sí? No representa en ningún momento que esa disposición sea de carácter indígena. ¿Por qué estás tomando una disposición municipal, ¿sí? Como usos y costumbres, ¿sí? Cuando no lo es? ¿Sí? O sea, la comunidad, a través de sus representantes indígenas, dijeron, no puedes entrar, ¿sí? El hecho de no permitir entrar no es un principio indígena, no es una consideración cultural como lo es el tequio, no es una figura indígena, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Por eso la pericial en antropología es muy importante para determinar cuáles disposiciones son indígenas y cuáles no, ¿sí? Ok, lo mismo pasaría en el caso de Michoacán. Michoacán de Campo tiene esta problemática, ¿sí? Y lo que sí resalto de esta resolución por parte de la Suprema Corte es que dice, a ver, la empresa sí es un elemento no indígena, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no deba ser considerada como integrante indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a las comunidades indígenas, tengo una inferencia, con esa comunidad. Me vuelvo parte secundaria de la comunidad. Pues ¿por qué? Porque afecto positiva o negativamente a dicha comunidad.
Nosotros ya no podemos vivir en comunidades aisladas. Hay una interacción entre diversas comunidades, ustedes como población indígena con la población indígena. Si las empresas de Michoacán del Campo empiezan a vaciar sus residuos sólidos o hídricos, ¿sí?, va a tener una afectación hacia las comunidades indígenas. Y viceversa, si las comunidades indígenas empiezan a cerrar espacios de tránsito a poblaciones no indígenas, pues también, ¿sí? Entonces hay que determinar quiénes no son y no tienen un impacto indirecto con las comunidades indígenas, ¿sí?, y quienes sí tienen al respecto, ¿sí? Creo que ahí está el límite del Estado. Creo que ahí es el momento en que se puede establecer estos límites. Y siempre, como ya lo habíamos señalado, va a haber una hegemonía, una imposición por parte del Estado jurídico, pues porque su concepción ideológica, filosófica, jurídica está creada desde el occidente, es decir, desde los derechos humanos. ¿Sí? Esa sería mi aportación. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Sí. Creo que no te escuchas, José. Tienes Gracias, maestro. Igual, gracias a Mariana por su participación. Claro. También tenemos en el chat una pregunta del compañero Axel, la leo. Dice, felicidades amigo, muy buen conversatorio. Quería preguntarte sobre la impartición de justicia bajo la lógica del pluralismo jurídico. ¿Cómo poder materializar el derecho de acceso a la justicia bajo la óptica del pluralismo, con sus propios tribunales, interpretaciones y sentencias, sin que choque con el andamiaje institucional del Estado de Derecho positivo que tenemos? Claro que sí, Axel. De hecho, me preguntaste el meollo de mi investigación. Yo hice una investigación dedicada únicamente al acceso efectivo de los grupos indígenas en México. Al respecto, hay dos casos, dos investigaciones por parte de la ONU, muy someras, realmente es un informe, uno en Oaxaca, otro en términos de Chiapas, Guatemala, y no resuelven, informan, mejor dicho, no resuelven la pregunta que tú haces, ¿sí? En primera, hay que dejar de pensar que hay un reconocimiento, ¿sí? Y que hay una aceptación, ¿sí? El texto constitucional nos dice que las determinaciones de las comunidades indígenas deberán ser validadas por los jueces o magistrados correspondientes, ¿sí? Creo que esa es una primera problemática que tiene el pluralismo jurídico en términos de justicia, ¿sí? Tendría que haber una ponderación de principios indígenas y de principios de nuestro sistema jurídico mexicano, que son principios románicos, que ya sabemos, ¿sí? Y realmente el pluralismo jurídico implica que exista esta convivencia de transmisión y recepción de las resoluciones judiciales, tanto por autoridades tradicionales como por autoridades, pues, ordinarias, así se llama, ¿no? En México existe una gran cantidad de mitos en términos indígenas. Por ejemplo, la ablación. La ablación es la remoción de los órganos sexuales femeninos, ¿sí? Cosa que se cree que es una práctica indígena mexicana. Y claro que no. La ablación es una práctica, es una costumbre, pero no es mexicana, es africana, ¿sí? Este tipo de mitos empiezan a llegar al Vox Populi y posteriormente, lamentablemente, empiezan a integrarse en los foros académicos y resulta un mito. Por eso sigo detallando que es importante que los juristas, los indigenistas, los abogados indigenistas entiendan perfectamente los alcances de una cultura, de los elementos culturales de una comunidad indígena, ¿sí? Esos mitos, entonces, ¿sí?, que generaron que nuestro texto constitucional diga que tienen que ser validados, ¿sí?, creo que tienen que quitarse del medio, ¿sí? Ante eso no podemos tener un pluralismo íntegro, efectivo, y mucho menos un acceso a la justicia, ¿sí? El acceso efectivo a la justicia implica no solamente obstáculos materiales, también obstáculos de lenguaje, obstáculos normativos, obstáculos de discriminación, obstáculos, etcétera, ¿no? Y habría que atender que existe no solamente comunidades indígenas, no solamente 68 comunidades indígenas, también existen por lo menos 68 diversos sistemas jurídicos mexicanos propios, independientes, diferentes
de lo que nosotros entendimos y estudiamos en nuestra carrera como abogados. Espero que te pueda, espero haber respondido esta parte. Gracias, maestro. Gracias, Axel. Igual tenemos un comentario en el chat de la compañera Pabda. Dice, es muy importante estudiar las organizaciones indígenas, sus figuras de impartición de justicia para tener más material para la enseñanza en las escuelas de derecho para su divulgación. Es correcto. Concuerdo con Nadesa. Nadesa, así es, sí. Es importante no solo estudiar, como dije, el derecho indígena mexicano, sino también estudiar los sistemas normativos internos de todas las comunidades que imperan, ¿sí? Porque como el lenguaje, si no son estudiadas, si no son conservadas, pues van a desaparecer. Así es. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, participación, comentario, son bienvenidos. Igual, maestro, si me permite, tengo ahí una pregunta. Claro que sí. Desde el enfoque sistémico que vi ahí en el círculo del sistema jurídico mexicano, que en sus diapositivas, el pluralismo se basa en que el derecho, por ejemplo, el sistema zapoteco, perdón, está fuera del sistema jurídico, ¿no? Es correcto. Y así muchos de la comunidad. Desde ese enfoque, la crítica del pluralismo, entiendo, es porque no se incluye ese sistema al sistema jurídico mexicano, del cual debería de estar dentro de ese círculo que de manera gráfica nos mostró, pero también al estar fuera del sistema jurídico mexicano, como pilar del Estado mexicano, el sistema jurídico mexicano, consideras darle pues el grado prácticamente de un Estado paralelo, salvo su mejor consideración, tal vez estoy muy confundido, pero sí esa es mi duda, ¿no? Desde un enfoque sistémico, claro. Si es darle, o sea, ¿cómo puede estar fuera del sistema jurídico cuando es el pilar del mismo Estado, ese sistema jurídico? No sé si me pudiera ahí orientar un poquito, por favor. Claro que sí. El sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico zapoteco no es que los dos estén totalmente distanciados. En la figura, en la representación que pongo, están una parte metida con la otra. Es decir, se conviven entre ellos dos, no a la totalidad. Uno no está inmenso del otro, uno no está superditado al otro, ¿sí? Conviven. ¿Por qué? Bueno, como lo dijo la compañera, ¿sí? En términos de los cheranes, el sistema jurídico cherán, ¿sí? Pues convive con el sistema estatal jurídico de Michoacán y también con el sistema jurídico federal, ¿no? El sistema jurídico mexicano, ¿sí? Entonces, el pluralismo jurídico implica que no hay una subordinación, no hay una jerarquía de sistemas jurídicos, ¿sí? Hay un reconocimiento, hay una convivencia por parte de estos sistemas, ¿sí? Pero no implica que estén, pues, subordinados, ¿sí? En la sistemática jurídica del pluralismo jurídico conviven, se reconocen, aceptan que existen diferentes posturas del positivismo. Y eso es algo que Kelsen señalaba en su teoría pura. Señalaba que existe para el derecho los elementos de coercitividad, de coacción, que son elementos indispensables del derecho, ¿sí? Y que por lo tanto, sin estos elementos no podría autolegitimizarse el derecho mismo. El pluralismo es una crítica a este tipo de derechos, una crítica a este tipo de construcción del Estado de Derecho, ¿sí? E implica una convivencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo territorio, ¿sí? Que tienen principios generales del derecho diversos, que tienen tradiciones y cultura jurídica diversa y que aún así pueden coexistir. Así es. Muchas gracias, maestro. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ya sea con micrófono o en el chat? No. Pues agradecemos la participación del maestro Ashanti II por el conversatorio. Era muy interesante, nos dejan más preguntas, ¿no?, que respuestas, pero mucho trabajo para realizar tanto en la formación en las universidades como en el ejercicio de la profesión en nuestro país. Igual les comento,
En el chat dejaré un cuestionario para que a manera de retroalimentación lo puedan contestar para el ponente sobre el desarrollo de este conversatorio. Y pues los invito al siguiente conversatorio, que será el lunes 28 de septiembre, con el tema las vacunas y las enfermedades modernas, a las 6 de la tarde, con la química Mónica Arteaga. Pues sería todo y agradezco su participación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.